Alma Naranja. Desde su sorpresiva irrupción en el Mundial de Indianápolis, la generación dorada puso al básquetbol argentino en los primeros planos del deporte internacional. Argentina había dado un salto de calidad que lo colocaba por encima de casi todas las selecciones. Incluso le discutió de igual a igual al omnipotente Dream Team. ¿Podría mantenerse en el mismo camino? Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos de, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Esta cancha sos casi el dueño. Mirá. Dale, felicidades. Muchas gracias por recibirme en este club que un poco por tu trayectoria deportiva y otro poco por decisión familiar se ha convertido casi en tu casa. Sí, en definitiva es mi casa. Yo pensaba que cuesta definir si tu llegada a la selección fue algo como entrenador, como profesional, bueno, porque llegabas nada más ni nada menos que al campeón olímpico, o una exigencia demasiado pesada para un entrenador, como era tu caso, que nunca habías dirigido en la selección. Yo tenía claro en ese momento de que lo que se venía. En este caso yo tomaba un equipo que era campeón olímpico. Entonces, entrar ahí era meterse en un problema. Pero me parecía que había que hacerlo, ¿no? Recordemos el contexto, se había ido Rubén Mañano, había dejado la selección campeona olímpica y Oveja Hernández había sido el entrenador que había sido elegido en el 2005 tomando un fierro caliente. El primer torneo grande que tiene Oveja es el Mundial de Japón 2006. Es el primer torneo en el que Oveja se encuentra con los jugadores argentinos ya consagrados por esos antecedentes de ser campeones olímpicos, de ser subcampeones mundiales, de ya estar Ginóbili, por ejemplo, siendo campeón de la NBA. Mi objetivo como entrenador era mantener el prestigio que tenía la selección en el mundo en base a una identidad determinada, que fue lo que no tuvo Argentina durante muchos años por no tener el roce internacional. Empezamos de menor a mayor, ganamos a Francia y el equipo fue ganando y mejorando, ¿no? Vemos que los partidos importantes son cuarto de final, semifinal y final. Me acuerdo con un cuarto con Turquía, que cuando terminó el partido me dio una sensación de estar enfrente de un ejemplo. Había jugadores que, por ejemplo, tenían un rol enorme en su equipo y cuando iban a la selección jugaban 3-4 minutos. Y yo recuerdo que me dio esa sensación, más allá del partido ganado y de la táctica y de pasar ya a las semifinales, lo que me dio la sensación de que este equipo ya definitivamente era un ejemplo para el país. Argentina juega la semifinal con España y era un partido de pronóstico parejo, digamos. El partido contra España fue muy parejo, ¿no? Ellos tenían, y lo siguen teniendo, un gran equipo, grandes jugadores, y ellos sabían que tenían que cruzar con nosotros. Nosotros sabíamos que íbamos a cruzar con ellos ya antes de salir de Argentina por cómo se daba la llave. Argentina siempre de atrás, pero siempre cerca. España, excepto en un momento del juego, no saca grandes diferencias. España tiene la pelota y Argentina corta con full y va Calderón a la línea. Ahí tenemos a Mr. Catherine, hay que anotar por lo menos uno Calderón. Convertimos 75-74. Y Argentina
tiene tiempo muerto, Oveja arma una jugada para que Ginóbili vaya para el aro y si no puede tirar, tiene a Nocioni abierto en una esquina y a Pepe Sánchez abierto a 45 grados. Paso, se la ha comido, Es nuestro. España está en la final del Mundial. España está en la final del Mundial. España está en la final del Mundial. La final anticipada fue España-Argentina, sin ninguna duda. Fue una lucha de las dos mejores selecciones de los últimos 10 años. Y bueno, por decantación, por detalles, por ese triple de Nocioni, no terminamos llegando a la final. Y lo que podría haber sido un nuevo título, el único, digamos, de esta generación dorada a nivel mundial. Pienso que fue un tiro bien tirado. Con el tiempo me he dado cuenta de que esa responsabilidad la tenía que tomar. Fue un tiro correcto, con los dos pies en el suelo, bien posicionado. Podría haber penetrado por ahí un poquito, pero sinceramente, después pensándolo bien con el tiempo y con el transcurso de todo lo que ha pasado, me parece que fue un tiro muy bien tomado. Yo creo que el equipo no era el mismo que fue ni en Atenas ni en Indianápolis. Siempre estuve orgulloso de ese torneo, lo estoy orgulloso de esa última decisión tomada, que comprendía tomar la decisión de cortar con Fau, tener la última bola, darle la bola a Ginóbili para que juegue. En torneo anterior, Manu penetrando contra Garbajosa, seguro se la volcaba en la cabeza. Y no se la terminó dando al Chapo porque un tiro solo y que podía haber metido, ¿no? Y hoy estamos hablando de otra cosa. Si yo me vuelvo a la Argentina sin que la pelota la haya podido tocar Ginóbili en la última bola, más vale me quedo en Japón a vivir. Y yo creo que nosotros hicimos mucho desgaste y el equipo se sentía no en las mismas condiciones físicas que estuvo en los otros torneos. Eso hizo que nosotros no pudimos ganar por ahí el mundial más fácil que yo tuve que tuve que jugar. Habría 100 periodistas, por lo menos, como mínimo, esperando. Y vos tenés obligación de parar. Ni una pregunta, así. Los periodistas nos dejaron pasar, fuimos al vestuario, hubo este silencio, 1 minuto, menos. Y Ginóbili dijo, cuando ganamos nos gustó, porque hasta ahí íbamos invictos. Nos gustó siempre pararnos a hablar en la prensa, eso. Así que ahora todo el mundo a la zona mixta, todos. Y Pepe Sánchez, que era el capitán, dice, coach, yo voy a la conferencia de prensa. Diciendo, hoy la cara la tengo que poner yo. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo considera fracaso eso? Argentina debió enfrentar el partido que se negaba a jugar. El encuentro por el tercer y cuarto puesto fue contra Estados Unidos y se perdió. Una vez más el sueño mundial se escapaba en una última bola, pero el camino del equipo no se había acabado. Los Juegos Olímpicos de Beijing estaban a solo 2 años. Había que enfrentar a los mejores del continente para disputar una plaza en la próxima cita olímpica. Siguiendo, año 2007 fue el momento más incómodo tuyo en la selección, porque con ese antecedente que se cuestionaba un cuarto puesto, vas a jugarte la clasificación para Beijing en el preolímpico de Las Vegas. Las Vegas era una bisagra. De hecho, yo hablé con la Confederación y dije, si yo en el 2007 no clasifico, ustedes tienen toda la libertad para hacer lo que quieren. No se habla más. Listo, termina, nos damos la mano y ustedes están libres para tomar un equipo. Con un plantel muchísimo más humilde y te faltan muchas de las principales figuras del equipo. Sí, era un buen equipo igual, ¿no? Teníamos el tridente ese de Prigioni y Delfino Scola que nos daba una fortaleza como equipo muy grande, y después teníamos los puestos bien definidos. El Preolímpico de Las Vegas para mí y para muchos fue el trampolín, ¿no? Fue el torneo que nos permitió entrar en ese grupo de la generación dorada. Todos los que estaban en ese equipo que habían logrado grandísimas cosas no estaban. Muchas de las figuras renunciaron
por diferentes motivos y hubo que concurrir con un equipo que estaba diezmado. Por suerte, Luis Escola, que el capitán del equipo, dio el sí. También estuvo Carlos Delfino en duda, pero terminó yendo. Y ahí descubrimos a Pablo Prigioni. Esto es una actividad que se hace con la mente y con el cuerpo. El jugador es así, entonces no puede todos los años terminar su torneo y los 2 meses, 40 días que tiene para hacer una pausa y recuperarse lesiones, de preparar el chasis para la próxima, seguir jugando con la selección. Pero están. O sea, nosotros estábamos en Las Vegas y estábamos en permanente contacto con los jugadores que no estaban en Las Vegas. No importaba el tema de los nombres, sino que lo que importaba era que ya había una identidad. Ese equipo tenía una identidad, ya sabía que jugaba. Íbamos a un torneo que era tremendo, había muchísima responsabilidad y que, bueno, había que lograr la clasificación, ¿no? Y fue un torneo que el equipo en todo momento se sintió cómodo, fue creciendo, fue de menor a mayor. Y llegó al partido esencial, que era la semifinal con Brasil, en su mejor momento. Llegó a ese partido en el pico de rendimiento y la verdad que recuerdo que un Brasil que tenía a casi todas sus figuras y Argentina no, le dio una clase de baja. La duerme Prigioni. Señores, la Argentina está en básquetbol, ya en Beijing. La idea siempre de Argentina en el Juego Olímpico fue cruzar lo mejor posible, pero sobre todo llegar a ese cruce en el pico de rendimiento, prepararse en esa primera fase para llegar lo mejor posible. Además le ganamos la entrada a los Juegos Olímpicos, un histórico, un rival clásico como Brasil, que fue completo. Y yo creo que todos sacamos provecho de ahí, de ese torneo, y a partir de ahí, bueno, empezamos a crecer todo. Argentina había llegado a Beijing con el sueño intacto de escalar una vez más al Olimpo, pero Lituania, una de las promesas del campeonato, puso freno a la ilusión argentina en las primeras jornadas. ¿Estábamos capacitados para enfrentar a los mejores equipos del mundo? ¿Cuál era el verdadero techo de este equipo? Lituania va a esos torneos a ganarlos. Nosotros también. Sabíamos que Lituania es un equipo con mucho potencial, un equipo duro, joven, con muy buenos jugadores, y que empezar con el pie derecho a nosotros nos iba a suponer una inyección anímica importante, de confianza. Lamentablemente no fue así, empezamos perdiendo, fue un partido durísimo que nos ganan con el último tiro sobre la bocina. Tenés que capitalizar la derrota como puedas, sacar lo positivo, encontrar cómo podés utilizar motivacionalmente eso para ir mejor al próximo juego. Más allá de que el mazazo es duro, porque perdés contra un rival directo en el debut. Es duro, es duro. Con un equipo diezmado por las bajas y con un debut poco promisorio, el futuro de los Juegos Olímpicos se presentaba oscuro. Se notaba que ya no era el equipo brillante del 2004 ni del 2006 que habías dirigido vos, ya había menos rotación. Poca gente sabe que del 2004, medalla de oro, y el equipo 2008, hay mitad de equipo diferente. 6 cambios. Más cambios que eso en un proceso es muy difícil. Sabíamos que teníamos potencial para estar en el podio, pero también sabíamos que iba a ser muy difícil volver a lograr la medalla de oro. Pero el equipo estaba convencido de que una de las 3 nos íbamos a llevar. Tras el traspié inicial con Lituania, el equipo argentino comenzó lentamente a limpiar su imagen. Era necesario ganar el resto de los partidos para tener un cruce accesible en cuartos de final. En ese cuarto de final del año 2008 nos volvió a tocar Grecia, que siempre es un rival, que es mejor que te toque España, Estados Unidos, pero es muy duro. Grecia en el 2008 era uno de los mejores equipos que había. Estaba en un nivel altísimo, con un Spanulis intratable,
tácticamente ellos dominaron un poco el juego. Grecia domina un poco al juego de Argentina, lo hace jugar a Argentina un básquet que Argentina no estaba cómodo. El equipo en un momento se había quedado sin gol, no teníamos un líder, Manu estaba muy bien defendido y no teníamos un líder ofensivo que ayudara al equipo, ¿no?, a salir adelante. Y ahí es donde aparecen los cracks. O sea, hay un momento en que la planificación ya no es suficiente. Y recuerdo que Carlos Delfino fue impresionante lo que hizo, creo que hizo 18 puntos seguidos. Fue una exhibición de básquet impresionante. Fue la obra maestra de Carlos Delfino. 18 puntos consecutivos. Era una cosa, no había manera de que erre un tiro, de donde fuera, de 8 metros, del poste bajo, de fuligol y en la cara de un grande, de un chiquito, de lo que sea. Nos mantuvo él vivo el partido. Y Carlitos mostró su enorme talento en ese momento. Cuando arreciaba la presión, apareció para ser determinante y llevarnos a las semifinales. La tiene Grecia, prueba Spanulis, que no. La pelota dando vueltas, Escola se quedó con ella. Escola se quedó con la lucha por la medalla. Te digo que tardaron unos segundos en reaccionar desde el banco. Miramos la última bola de Spanulis así, que si entraba estábamos afuera. La pelota cuando iba en el aire todos quedamos paralizados, que estábamos afuera y por suerte no entró y se ganó un partido durísimo. Argentina estaba nuevamente entre los 4 mejores del torneo. Como en 2004, se dejó atrás a Grecia para encontrar en semifinales al Dream Team. Estados Unidos ya en ese torneo ya tenía una idea mucho más clara, primero de cómo jugar. O sea, solamente con su nombre, con ser Estados Unidos, con ser jugador en NBA, ya no iban a ganar. Sabíamos de que para poder ganarle teníamos que jugar al 100%, teníamos que jugar casi a la perfección. Teníamos convicción de que si hacíamos las cosas bien podíamos ganar. De hecho, lo planificamos para eso. Llegamos a estar, creo que 43 iguales en el primer tiempo. Le cobran un full a Juan Gutiérrez contra Anthony para que meta 3 tiros libres y por eso se van ganando en el entretiempo. De hecho, el partido empezó muy intenso. Muy parejo, muy duro, hasta que, bueno, tuvimos la mala suerte de que se nos lesionara Manu. Y con Manu fuera nos pasaba eso, digamos. Podíamos aguantar, pero cuando teníamos que clavar el puñal no teníamos quien lo clave, ¿no? Lo que hizo Delfino con Grecia normalmente lo hacía Ginóbili en el equipo. La ausencia de Ginóbili y un poco también la depresión de todo el equipo, de saber que no solo no lo teníamos en ese partido, sino que no lo íbamos a tener al otro día por una medalla. ¿Cómo te sentiste vos previo al partido por la medalla del bronce, que era prácticamente a lo máximo que se podía aspirar con ese equipo, pero sabiendo que la figura, o una de las figuras, como era Emanuel Ginóbili, no podía jugar por la lesión que había sufrido en la semifinal? Nosotros vivimos un día medio de duelo, que fue la derrota con Estados Unidos, la lesión de Ginóbili y el sueño perdido de la medalla de oro, donde había pocas palabras, donde, bueno, lo poco que se habló era muy técnico, digamos. El día del juego, en el que Manu tenía el tobillo, que era la lesión, estaba estropeado mal. Y cuando vamos a la cancha, entramos al estadio, yo lo vi a Manu con la ropa deportiva, digamos, ¿no? Yo no tenía una lesión de tipo de esguince o en el que se me había inflamado. Yo tenía una lesión interna en un ligamento que lo tenía como ligamento todo deshilachado y cada vez que frenaba me dolía. Pero había venido de un mes y medio bastante bien y como que después de que me pasó contra Estados Unidos, había hecho todo lo que tenía que hacer y demás y bueno, voy a probar. Si el dolor no es tanto,
capaz que puedo dar una mano. Ni le dije a Oveja y fui como jugador, me traje toda la ropa, me vendé, las tobilleras, no me acuerdo que usaba en ese momento, y bueno, fui a hacer toda la entrada en calor como lo hacía habitualmente. Había una cancha auxiliar y veía que nadie me preguntaba, nadie me decía nada, pero probaba y trataba de hacer los movimientos que sabía que me iban a doler. Y empecé muy cauteloso porque no quería sentirlo. Entonces me mentía a mí mismo. Se fue a una cancha de entrada en calor a probar, sin que nosotros supiéramos nada, ¿no? Todo esto oculto para no crear una falsa expectativa en el equipo. Después de un rato, cuando ya digo, bueno, acá tengo que probar a ver si puedo jugar o no, no, era imposible. Cada vez que frenaba era como una aguja en el tobillo. 6 años atrás me había pasado algo similar en el 2002, en el que traté de jugar estando mal y fui contraproducente. Y bueno, con un gran dolor, bueno, hice así, me saqué las vendas y me quedé mal. Y nosotros obviamente lo detectamos cuando entramos al vestuario y vimos que estaba cambiado de jugador, sacándose un vendaje que tenía y con lágrimas en los ojos. Entramos al vestuario y Manu estaba lloraba. Pero a mí en la cabeza lo que se me pasó, dije, pucha, el tipo lo ganó todo, es uno de los mejores jugadores del mundo y se muere por estar en este partido y no puede. Y lo está demostrando. Y yo creo que eso al grupo lo empujó, le dio una motivación extra y no tengo ninguna duda que influyó muchísimo para salir a comernos la cancha como lo hicimos en ese partido. Cuando vimos que no jugaba, es como que decimos, bueno, no se da igual, tenemos que salir, tenemos que ganar el partido como sea, ¿no? Obviamente que fue un poco un bajón ahí, pero creo que nos potenció individualmente a cada uno de nosotros para saber, bueno, no está Manu, todos tenemos que dar un paso adelante y entre todos tenemos que compensar la baja de nuestro mejor jugador, en este caso que era él, ¿no? Yo nunca en mi vida vi un equipo con tanta furia, pero a la vez con tanto control de la situación como ese equipo argentino. Nunca, te lo juro. Hubo actuaciones increíbles, las conocidas de siempre, lo de Chapu ese día fue para llorar, emocionante, además en una pierna. La verdad que me quedo con ese partido del bronce, ¿no? Jugamos sin Manu lesionado, Chapu tocado la rodilla, jugando igual. Ese día la rompe Pablo Quintero, Leo Gutiérrez, o sea, estábamos tan compenetrados que jugadores que tenían un rol chiquito en el equipo ese día tuvieron una participación tremenda. Bueno, recuerdo que en un momento Sergio lo pone a Leo Gutiérrez, luego me pone a mí, dos jugadores especialistas, ¿no? Y mediante triples de él y mediante triples míos abrí el partido. Defender muy duro, entramos a defender, a correrlos y a presionar toda la cancha. Y en ese momento yo creo que hacemos un clic, hacemos una diferencia y en ningún momento ya dejamos a Lituania reaccionar. Y el esfuerzo de todos los chicos, ¿no? Ganándole a un equipo que nos había ganado el primer partido del torneo y que sabíamos que iba a ser muy difícil en la medalla, pero creo que ha sido totalmente merecida. Minuto de Lituania. Y viene Nocioni, era un león enjaulado. Entonces le digo yo a Nocioni, cambiar la defensa tal y defender a Siskauska. Manu lo agarra al Chapu y le dice, Chapu, no lo presiones porque parece lento, pero es un crack el tipo. Si lo presionás te va a pintar la cara, te va a dejar sentado en el piso. ¿Para qué? Lo fue a presionar. Doble nuestro, que yo qué, sacan, la agarra a Siskauska ahí, el Chapu ahí en la línea de gol. Acá. Y Manu pidiéndole que por favor bajara la presión. Y el Chapu más, viste que le empieza a salir espuma por la boca, así. Y en un momento le toca la pelota así por un lado y la corre por el otro, y la pierde Siskauska y lo corre. Y el Chapu le mete un volcadón en la cara y en lugar de festejárselo a Siskauska se fue a Ginóbili directamente al banco como diciendo, nunca me diga lo que no tengo que hacer. Y Manu decía... No juega más la Argentina, aplaudido por todo el estadio, el festejo, la emoción. Sí, señor. El bronce, señores, el tercer puesto, otro podio para el equipo argentino.
hacedor de milagros, la emoción del Bueno, esa medalla, aunque fuera de bronce, para mí esa medalla de bronce valió oro. Y para todos. Me parece que con ese equipo que ya estaba rodado, que no tenía Ginóbili, volver a hacerlo, porque uno dice, sí, un equipo que venía de ser campeón olímpico es tercero, bueno, es posible, pero hay que hacerlo 4 años después en el máximo nivel, porque en el básquet hay 20 selecciones que pueden ser medallistas olímpicos. Beijing para mí fue un torneo, no sé, mágico. No tuve la suerte de estar en Grecia cuando los chicos ganaron el oro, pero para mí Beijing fue como si hubiera sido un oro, porque fue lo máximo que me tocó vivir como jugador de la selección. Yo valoro el bronce de la misma manera que valoro el oro, a pesar de que todos sabemos que el oro siempre va a ser más importante que el bronce, ¿no? Con lo cual siempre va a tener ese plus. No es lo mismo salir primero que salir tercero en ninguna circunstancia. Pero yo creo que en cuanto a mérito y en cuanto a esfuerzo y en cuanto a... La tengo en mi corazón a la misma altura. Desde que terminó el partido, que tuvimos que ir a la villa, cambiarnos, volver para recibir la medalla y después de ahí irnos al aeropuerto a tomar el avión, esa tarde fue, no sé, hacía cuenta que yo sentía que estaba flotando, que estaba en las nubes, algo que no me había pasado jamás. A vos como entrenador, la generación dorada. Esta generación, para que la gente lo entienda, no solamente juega bien al básquet. Tiene un nivel intelectual altísimo, han capitalizado la experiencia de vivir en diferentes culturas de una manera increíble y son generosos y lo trasladan. Sí, hay momentos en las concentraciones en las que vos aprendés mucho de ellos. Si no te haces mejor entrenador con una experiencia así, y tenés que ir pensando en otra cosa, en hacer dedicarte a otra profesión, ¿no? Como siempre también, un gusto hablar con vos por tu pasión, por tu generosidad. Así que gracias por esta charla y seguramente vos en tu carrera seguirás haciendo cosas que van a generar que te volvamos a convocar para tener otro tipo de charla. Bueno, así cuando quiera, Ale, cuando quiera. Gracias por estar acá. Y bueno, espero que se hayan sentido cómodos en mi casa. Seguro. Un poco prestada ahora, pero bueno, no deja de ser mi casa. Seguiremos hablando de básquet. Dale, nos vemos. Chao. Hasta luego. Desde Indianápolis 2002 hasta Londres 2012, Argentina nunca bajó de los primeros 5 puestos en una competencia de nivel mundial. La generación dorada es el equipo más ganador de toda la historia del deporte nacional. No sabemos si volveremos a tener un equipo tan talentoso como este, pero quedó un camino de compromiso, identidad y juego en equipo que todas las selecciones argentinas honran cada vez que una pelota se pone en movimiento. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Tiene un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Bueno, porque llegabas nada más ni nada menos que al campeón olímpico, o una exigencia demasiado pesada para un entrenador, como era tu caso, que nunca habías dirigido en la selección. Yo tenía claro en ese momento de que lo que se venía. En este caso yo tomaba un equipo que era campeón olímpico. Entonces, entrar ahí era meterse en un problema. Pero me parecía que había que hacerlo, ¿no? Recordemos el contexto: se había ido Rubén Mañano, había dejado la selección campeona olímpica y Oveja Hernández. Alma Naranja. Desde su sorpresiva irrupción en el Mundial de Indianápolis, la generación dorada puso al básquetbol argentino en los primeros planos del deporte internacional. Argentina había dado un salto de calidad que lo colocaba por encima de casi todas las selecciones. Incluso le discutió de igual a igual al omnipotente Dream Team. ¿Podría mantenerse en el mismo camino? Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más
más lejos de cada vez más alto. Una medalla en el Antes había sido el entrenador que había sido elegido en el 2005 tomando un fierro caliente. El primer torneo grande que tiene Oveja es el Mundial de Japón 2006. Es el primer torneo en el que Oveja se encuentra con los jugadores argentinos ya consagrados por esos antecedentes de ser campeones olímpicos, de ser subcampeones mundiales, de ya estar Ginóbili, por ejemplo, siendo campeón de la NBA. Como una puesta de sol, una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo, todo puede pasar en un segundo más. Cancha sos casi el dueño. Mirá. Dale, felicidades. Muchas gracias por recibirme en este club que un poco por tu trayectoria deportiva y otro poco por decisión familiar se ha convertido casi en tu casa. Sí, en definitiva en mi casa. Yo pensaba que cuesta definir si tu llegada a la selección fue algo como entrenador, como profesional,